Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos una vez más aquí con Iglesia Ciudad de Cristo en Managua, Nicaragua, donde estamos siguiendo nuestra serie del libro de los Hechos en capítulo 3, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros. Te damos gracias, Señor, que podemos gozarnos juntos, aún estando millas de distancia, pero juntos estamos a través de esta tecnología, Señor. Podemos estar con nuestros hermanos y hermanas y podernos gozar en tu palabra. Señor, es un gozo estar con ellos y es un gozo estar contigo. Gracias por salvarnos. Gracias por mandar a tu Hijo, Señor, para morir por el pecado que nosotros hemos cometido contra ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta noche nos hables, que en esta noche tú seas exaltado, Cristo, como debes ser exaltado siempre. Te pedimos que en nuestros corazones tú obres a través de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu, Señor, una y otra vez revele a Cristo más y más en nuestros corazones, que vaya transformándonos, Señor. Que crezcamos siendo hombres y mujeres que te aman, Señor, y que aman tu palabra y que aman a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho y te pedimos, obra grandemente en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos, y ahora que seguimos aquí en el capítulo 3, podemos... si pueden abrir sus Biblias, vamos a estar en Hechos capítulo 3 y vamos a estar del versículo 11 del capítulo 3 y vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 4, ¿ok? Porque obviamente estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo una historia de un acontecimiento que sucedió en la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia comenzó en Pentecostés, y después la vida de la iglesia, cómo la iglesia va creciendo, cómo el Señor va añadiendo a su número, ¿verdad?, aquellos que son salvos. Eso es algo que aprendimos a finales del capítulo 2, ¿verdad? Y en el principio del capítulo 3, hace 2 semanas, cuando estuvimos juntos, nosotros vimos, más que todo lo que nosotros vimos es cómo el Señor usa a su iglesia para añadir al nombre de ella aquellos que Él está salvando, ¿verdad? Y nosotros vimos que la iglesia, aprendimos en los primeros 10 versículos del capítulo 3, que la iglesia está llena del Espíritu Santo, y una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que no solo simplemente espera que Dios agregue a la gente a su número, ¿verdad? Pero es una iglesia que se involucra, es una iglesia que está viviendo una vida rutina, ¿verdad? Que está viviendo una vida en la cual esa iglesia se envuelve en el mundo alrededor de ellos y entre ellos están haciendo y viviendo sus vidas. Nosotros vemos que el Señor les da oportunidades para que ellos puedan predicar el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros vimos. Vimos una oportunidad que el Señor le da a Pedro y a Juan. Y vimos que Pedro y Juan simplemente están yendo al templo como ellos, como judíos, ¿verdad? Están acostumbrados a hacer, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a ir al templo, están acostumbrados a ir al templo 3 veces al día para orar 3 diferentes veces al día. Y nos dice la palabra en el capítulo 3 que ellos iban al templo, y yendo al templo ellos se encuentran con un mendigo, ¿verdad?, que ha vivido 40 años, más de 40 años, y ha sido un mendigo por mucho tiempo. Y este mendigo está al portón, ¿verdad?, del templo, a la puerta del templo, y está pidiendo limosna, ¿verdad? Y vimos que como Juan y Pedro, cómo el Señor los usa para salvar a este individuo, ¿verdad? Esta persona que era coja por más de 40 años. Y hace 2 semanas lo que vimos el sitio, el escenario de este encuentro.
con este mendigo cojo, ¿verdad? Vimos el escenario, vimos dónde era, qué es lo que estaba pasando, vimos cómo Pedro y Juan no estaban planeando esto, ¿verdad? Esto no fue una estrategia evangelística que ellos planearon. Esto no era una campaña evangelística que ellos pusieron para entonces tratar de evangelizar al pueblo de Jerusalén. No, no, no. Esto simplemente era la iglesia viviendo su vida rutina, viviendo su vida normal y yendo a su templo, a orar al Señor, a bendecir al Señor, ¿verdad? Y estando en eso, vemos que el Señor les da esta oportunidad para que ellos puedan bendecir a este hombre mendigo, cojo, con la salvación y con su sanidad, ¿verdad? De su cuerpo. Y esto es muy lindo porque cuando vimos esto del sitio, también vimos la señal, vimos cómo Pedro y Juan bendicen a este hombre, cómo ellos le dicen, te vamos a dar, no te damos dinero ni plata, no te damos, pero te damos lo que tenemos. Y en el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y vemos que Pedro agarra a este hombre de la mano derecha, ¿verdad? Y lo sube. Y vemos que este hombre recibe las fuerzas en sus piernas y es bendecido, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es cómo en esta señal nos enseña el tipo de mundo que nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Y es un mundo, ¿verdad? Que es un mundo que es ignorante. Es un mundo que está buscando y pidiendo folletos que solo satisfacen temporalmente. Este hombre no les pedía a Pedro ni a Juan que lo sanaran, ¿verdad? Él no estaba pidiendo que lo sanaran. Él no tenía fe que él iba a ser sano. Él no se levantó en esa mañana pensando, bueno, voy a ir al templo porque en el templo de seguro que va a haber un hombre grandioso que me va a levantar de mi... me va a ayudar con mis piernas. No, él simplemente estaba pidiendo limosna. Él simplemente estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Y ese es el tipo de mundo que nosotros estamos involucrados. Estamos involucrados en un mundo que no viene a pedir de Cristo, ¿verdad? En un mundo que no busca a Cristo. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay un solo hombre que busque de Dios, que busque del Señor, ¿verdad? Y ese es el mundo en que nosotros estamos involucrados. Estamos involucrados en un mundo que no busca de Dios, un mundo que no quiere saber de Dios, un mundo que es ignorante de las cosas de Dios, ¿verdad? Un mundo que nació cojo, así como este hombre, ¿verdad? Este hombre nació cojo. Nosotros tenemos una condición, nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa desde el momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Nosotros nacimos pecadores. Es por eso que yo tengo 4 niños y yo te puedo decir que los niños son pecadores. Por mucho que tal vez las personas dicen, no, los niños son angelitos de Dios. No, los niños son pecadores, enemigos de Dios desde que nacen. Porque yo les puedo decir, mis hijos desde que nacen lloran, desde que nacen ellos se pelean, desde que nacen cuando no reciben lo que ellos quieren, pegan el grito de malcriados, ¿verdad? Ellos mismos se dan golpes los unos a los otros, se muerden. Eso lo ve desde un niño. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, al igual que el cojo. El cojo que vemos en el capítulo 3 de Hechos nació así, ¿verdad? Él nació así. Él no tenía ninguna manera cómo ayudarse él mismo. Él no tenía ninguna manera cómo él aliviarse, cómo él poder sanarse él mismo. Y de la misma manera, ese es el tipo de mundo que nosotros nos involucramos. Nos involucramos con un mundo que está perdido, un mundo que es ignorante, un mundo que nació con una naturaleza pecaminosa, no busca de Dios, no quiere nada de Dios, simplemente buscan las cosas externas, dinero, materiales, relaciones, cosas externas, ¿verdad? Y ese es el mundo en que nosotros nos encontramos. Pero nosotros como iglesia nos encontramos en ese mundo no simplemente para meternos en un club social
donde vamos a simplemente guardar todo. No, porque no podemos estar en el mundo, no podemos hablar con esa persona porque esa persona es mala, bla, bla, bla. Y estamos así, todos así, como tratando de proteger todo, ¿verdad? Esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo está en el mundo. La iglesia de Cristo no es del mundo porque Cristo la sacó del mundo, pero la iglesia de Cristo ha sido mandada al mundo. Nosotros somos mandados, igual que el Padre amó al mundo, de tal manera amó el Padre al mundo, que Él mandó a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que traer salvación. De la misma manera, Cristo nos dice en Juan capítulo 17 que de la misma manera Él nos manda a nosotros. De la misma manera que Dios mandó a Cristo al mundo, Cristo nos manda a nosotros al mundo, pero Él nos manda llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Y cuando vamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos al mundo con un mensaje. Tenemos un mensaje, tenemos un sermón que predicar, ¿ok? Tenemos un sermón que predicar. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver el sermón que Pedro predica. Este es el segundo sermón que nosotros tenemos en el libro de los Hechos. Hay aproximadamente 19 sermones en el libro, pero este es el segundo sermón que nosotros vamos a ver de Pedro en la historia de la iglesia, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Así que vamos a leerlo del versículo 11 del capítulo 13, del capítulo 3, y vamos a ir hasta el versículo 12 del capítulo 4. Así que vamos a leerlo juntos, ¿ok? Y después vamos a ver lo que el sermón nos dice. Y dice así: y estando él, hablando del cojo, ¿verdad? El hombre cojo, estando él asido de Pedro y de Juan, o sea, agarrado de Pedro y Juan, él está ahí al lado de Pedro y Juan, no los quiere dejar ir, ¿verdad? Dice: todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él, o sea, de Cristo, ¿verdad?, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades.
Mientras ellos hablaban, este es el capítulo 4, al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pedro y Juan, antes el concilio, dicen esto, ¿verdad? Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndoles puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Entonces, como vimos hace 2 semanas, nosotros estábamos tratando de responder a la pregunta, ¿cómo nos involucramos como iglesia, verdad? Como iglesia llena del Espíritu Santo, como iglesia pueblo de Dios, ¿verdad? Iglesia que ha sido salvada por medio de Cristo. ¿Cómo nosotros nos involucramos en el mundo que nos rodea? ¿Cómo nos involucramos en el mundo que nos rodea? Porque yo creo que hay muchas diferentes maneras que se predican. Hay muchas personas que dicen, bueno, la iglesia tiene que ser santa y por lo cual es santa no podemos compartir con personas en el mundo, tenemos que apartarnos del mundo y entonces está ese tipo de predicación, ¿verdad? Pero qué raro, porque Cristo, la persona más santa que nunca ha vivido, ¿verdad? O sea, ¿quién más santo que Cristo? Cristo andaba con las personas más sucias del mundo, ¿verdad? Y Él estaba en el mundo. Él fue mandado a esas personas. Y de la misma manera su iglesia es mandada a esas personas también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos involucramos en el mundo que nos rodea? Y eso es lo que nosotros hemos visto en las últimas 2 semanas. Vimos el sitio, o sea, la manera, el lugar donde nos involucramos, ¿verdad? Que es nuestra vida diaria, en nuestra vida normal. O sea, no estamos, si usted es un carpintero, bueno, como carpintero usted va al trabajo y allí usted ora, ahí en el trabajo usted le pide al Señor que le dé oportunidades de cómo predicar el evangelio a personas ahí, ¿verdad? Si usted es una persona que trabaja para el gobierno, bueno, usted le pide al Señor que le dé oportunidades en su diario andar, Eso es lo que vimos, ¿verdad? Y también vimos que el Señor a través de nosotros obra poderosamente. Nosotros podemos orar por personas que reciban sanidad, podemos orar por personas que el Señor haga grandes cosas en sus vidas, ¿verdad? Pero en esta noche vamos a ver el sermón. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a predicar? ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a decir, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Así que, número 1, lo que vemos del sermón de Pedro, la primera cosa que nosotros vemos es que el sermón de Pedro apunta a Cristo. El sermón de Pedro apunta a Cristo. Vamos a leer versículos 11 y 12 de nuevo. Y mire lo que dice. Dice, y estando él, hablando del hombre cojo,
asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad les hubiéramos hecho andar? Me encanta. Me encanta lo que acaba de decir Pedro. Imagínense, mis hermanos, imagínense en esto. Aquí lo que nosotros vemos es que después de que Pedro dice al cojo: en el nombre de Jesús te bendecimos, ¿verdad? Y él agarra al cojo y lo levanta. Y al levantar al hombre cojo, el hombre cojo comienza a recibir fuerzas en sus piernas y comienza a caminar. Y no simplemente comienza a caminar, pero comienza a saltar, comienza a bailar. Y el hombre recibe fe. Porque parece que el hombre, al ver lo que le ha sucedido, lo que Dios ha hecho a través de Pedro, ¿verdad? El hombre comienza a adorar a Dios. Lo que él no podía haber hecho, ¿verdad? Lo que él no podía haber hecho por muchos años, porque él estaba cojo, él comienza a alabar a Dios, él comienza a glorificar a Dios, él comienza a exaltar a Dios. Y a través de esto, cuando él entra al templo exaltando a Dios, las personas comienzan a verlo y las personas comienzan a preguntarse, y este no es el hombre cojo. Pero si yo llevo años viniendo al templo, yo llevo 10 años, yo llevo 15, 20 años viniendo al templo, y yo siempre veo a ese cojo allá afuera pidiendo limosna, y ahora ese cojo está caminando, saltando, bailando, exaltando a Dios. Entonces, cuando eso sucede, parece que la gente comienza a venir a ver al cojo, ¿verdad? Y comienzan a venir y comienzan a rodear a Pedro y a Juan y comienzan a maravillarse. Estos hombres están asombrados de lo que ellos han visto, ¿verdad? Ellos están asombrados de lo que están viendo, de lo que está pasando, ¿verdad? Y a mí me encanta porque en este momento Pedro no actúa como los farsantes de este día, ¿verdad? En ese momento Pedro no dice: miren el poder que Dios me ha dado, yo soy un gran hombre de Dios, ¿ya? Miren la unción que tengo, ¿verdad? En este momento Pedro no comienza a quitarse la chaqueta y comienza a hacer así para que todo el mundo se caiga, ¿verdad? En este momento Pedro no comienza a soplar: voy a soplarles la bendición mía, ¿verdad? En este momento Pedro no comienza: a ver, les voy a empujar con mi mano para ver cuánto poder yo tengo. No, en este momento Pedro lo que hace es que se quita completamente de la foto. Él coge ningún crédito. Él elimina todo crédito suyo, ¿verdad? Él más bien les dice de qué se asombran, de qué se maravillan, ¿verdad? Dice, ¿o por qué nos miráis así? O sea, no me miren a mí, dice Pedro. No me miren a mí, no miren a Juan. Olvídense de nosotros. Lo que ha pasado aquí no tiene que ver nada con nosotros. Eso es lo que Pedro está diciendo. O sea, el sermón, lo que sale de la boca de un cristiano lleno del Espíritu Santo no es para exaltarse él mismo. Lo que sale de la boca de un cristiano lleno del Espíritu Santo es para apuntar a Cristo. Aunque nosotros hayamos orado por la persona, yo he orado por personas que han recibido sanidad. Yo he orado por hermanos que han tenido cáncer en la cara y se le ha ido. Yo he orado por una señora que tenía un problema en la espalda y ella se cayó al piso. Yo pensé, ahora no se va a poder levantar después del problema de la espalda. Y se cayó al piso y se levantó y nunca jamás tuvo problema en la espalda. Pero eso es para apuntar a Cristo, no es para apuntar al yo, ¿verdad? No es para hacer algo grande de mí, sino es para apuntar a Cristo. Y eso es lo que Pedro hace. Pedro dice: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Verdad? ¿Y por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? O sea, Pedro dice: miren, no fue por mi poder.
O sea, no fue mi poder el que hizo que este hombre comenzara a andar. Y le dice, no solo eso, no solo le dice no fue mi poder, pero a pesar de eso también le dice, y no es por mi piedad. O sea, lo que él está diciendo es, no es por mi poder y tampoco es porque yo soy un santo. Tampoco es porque yo esta mañana me metí en oración y pasé 40 días de ayuno y pasé ayunando y orando y entonces porque yo soy un gran hombre de Dios, por eso Dios hizo esto. No, Pedro dice, no me miren a mí. No me miren a mí, no miren a Juan. Porque lo que está pasando aquí no tiene que ver nada con nosotros. Lo que está pasando aquí no fue por poder mío. Lo que está pasando aquí no fue por mi fieldad como cristiano. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mis hermanos, no seamos como los farsantes que nosotros vemos en las televisiones. No seamos como los farsantes que nosotros oímos en la radio. No seamos así. No seamos, no nos demos grandes alabos. Mira que yo soy un hombre santo, yo soy un hombre bueno. Y entonces, porque Dios hace bendiciones a través de mí. ¿Verdad? Yo tengo este don y yo tengo este otro don y yo tengo este otro y Dios obra a través de mí porque yo soy el gran José Prado. No, yo soy un miserable. Yo soy un miserable, es lo que yo soy. Yo soy un miserable digno del infierno, es lo que yo soy. Pero Cristo me salvó. Cristo me ama. Cristo me salvó. Y Cristo es el que obra. Cristo es el que da dones de sanidad. No a mí, no a ti. O sea, Él sana personas. ¿Para qué? Para apuntarse a Él mismo. Para que el Espíritu Santo le dé fe a esa persona. Para eso. Entonces, eso es lo que vemos aquí. El sermón de Pedro comienza, ¿verdad?, con él apuntar a Cristo. Él apunta a Cristo. Y no simplemente apunta a Cristo de esa manera, pero en su sermón entero, él está apuntando a Cristo una y otra vez. Una y otra vez él apunta a Cristo. Él les dice en el versículo 16, él les dice, por ejemplo, y por la fe en su nombre. ¿Nombre de quién? ¿Nombre de quién? Nombre de Cristo. Dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. O sea, ustedes ven a este hombre, ustedes saben quién él es. Ustedes han estado aquí muchas veces y han visto que este hombre es un hombre cojo y que ha sido cojo toda su vida. y ustedes ahora lo ven caminar. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Es por fe en el nombre de Jesús. Y dice, el que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él. Es más, Pedro no se da ni el crédito de que la fe que él tiene en Cristo para orar por este hombre y que este hombre reciba sanidad, él no se da ni el crédito de que esa fe viene de él, sino que la fe viene de Cristo. La fe viene de Cristo. Entonces, Pedro constantemente está apuntando a Cristo. Él está apuntando a Cristo. A mí me encanta eso. Él apunta a Cristo. Él apunta a Cristo cuando él dice, no me miren a mí. Él apunta a Cristo cuando él dice, mire, este hombre ha sido sanado por medio de la fe en el nombre de Jesús. Pero esa fe no viene de mí, sino que esa fe viene de Cristo. ¿Verdad? Y no solo eso, él sigue hablando de Cristo. Él sigue hablando de Cristo. Él les dice en el versículo, del versículo 13 al versículo 15, él dice de Cristo, él dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia del Pilato, cuanto había resuelto ponerle en libertad. O sea, él simplemente en su mensaje, él apunta a Cristo. Cristo es el siervo de Dios. Cristo es Dios.
es lo que vemos a través de lo que Él comienza a decir una y otra vez. Y es Cristo el que está obrando, aún hoy en día, ¿verdad? Y mis hermanos, nosotros tenemos que ser una iglesia que apunta a Cristo. No tenemos nada más que apuntar. No podemos apuntar a nuestra fidelidad. No podemos apuntar a nuestras buenas obras. No podemos apuntar a la gran fe que yo tengo. No podemos apuntar a los grandes, a las grandes obras sociales que nuestra iglesia hace. No, nosotros apuntamos a Cristo. Es el único que es merecedor de que se le apunte, Cristo. Él, todo el crédito es para Él. ¿Ok? Entonces, número 2, el sermón apunta a Cristo. Número 2, el sermón apunta a nuestro pecado. Y déjenme decirle algo. Nosotros podemos darle al mundo Cristo y el mundo no va a tener problema con eso. Si usted habla de Jesús, bueno, aquí en los Estados Unidos puede que haya un poquito más de problemas. Yo sé que en Nicaragua, yo he estado ahí y podemos hablar de Jesús en cualquier calle y no hay problema. A la gente no le importa que uno hable de Jesús porque todo religioso cree en Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? El problema está cuando nosotros comenzamos a hablar del pecado. Ahí está el problema, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos que es importante, no solo es importante, pero es incapaz poder hablar de Jesús sin hablar del pecado, ¿verdad? Porque la cosa está que cuando nosotros presentamos a Cristo fielmente, es imposible no presentar nuestro pecado. Y aquí nosotros vemos que Pedro no simplemente les dice, bueno, Jesús, esto, el otro, Jesús, y Él es el que hizo esto, crean en Él. Y muchas veces hoy en día hay muchas personas que predican un evangelio sin pecado, ¿verdad? Es un evangelio que simplemente, bueno, Jesús les ama, Jesús es bueno, Jesús los quiere, Jesús quiere que ustedes crean en Él, pongan su fe en Él, y ese simplemente el evangelio. Eso no es evangelio. Antes de haber evangelio, antes de haber buena noticia, tenemos que conocer la mala noticia. Si no, la buena noticia no es muy buena. Entonces, siempre que hablamos de Cristo, siempre apuntamos a Cristo, y al apuntar a Cristo, el hombre es revelado como un pecador. ¿Ves? Y es por eso que al mundo no le gusta escuchar de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de Cristo fielmente, el mundo es condenado. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando Pedro comienza a hablar de Cristo, mire lo que pasa en el versículo 13, ¿verdad? Él les dice que Dios ha glorificado a su siervo Jesús. Y él les dice, y mira, Dios lo glorificó a él, pero miren lo que ustedes hicieron. Lo que ustedes hicieron por él, vosotros lo entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, Él los culpa, Él les da un indictment, o sea, un cargo, ¿verdad? Él les entrega el cargo. Ustedes lo entregaron. Dios lo glorificó, pero ustedes lo entregaron, ¿verdad? Y la verdad es, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos llenos del Espíritu Santo a una persona inconversa, nosotros podemos hablarle a esa persona de que nuestro pecado es la razón por la cual Cristo fue crucificado, ¿verdad? Y nosotros podemos hablar de nuestro pecado y después decirle a la persona, mire, nosotros somos pecadores. Es más, podemos ir a través de la ley, mandamiento por mandamiento, y podemos ver cómo nosotros fallamos diariamente a la ley de Dios. Por lo tanto, estamos condenados sin Cristo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que aquí Pedro hace. Pedro hace eso en el versículo 14, una vez más, mas vosotros repudiasteis al santo y al justo. Ahora, él está hablando a hombres judíos. Acuérdense que para los judíos solo hay un santo y para los judíos solo hay un justo, ¿verdad? Y ese es Dios. Quiere decir que Pedro les está diciendo, miren, les estoy presentando a Cristo, el Dios, el justo, el santo, ¿verdad? Les estoy presentando a Cristo, pero a ese Cristo ustedes lo entregaron.
Ustedes lo repudiaron, ¿verdad? No sé si esa es una palabra, perdónenme por mi español, pero ustedes lo repudiaron, o sea, ustedes no querían saber nada de Él. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Y nosotros, como hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, ese es el mensaje que nosotros llevamos al mundo. Un mensaje de condenación sin Cristo, ¿verdad? Que estamos condenados en nuestros pecados y delitos, estamos muertos sin Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro hace. Él apunta a Cristo, pero él después apunta a los pecados, ¿verdad? A nuestros pecados. Él dice en el versículo 15, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, Él los condena completamente. Completamente. Pero no simplemente nosotros apuntamos a Cristo, apuntamos al pecado del hombre, ¿verdad? Pero también apuntamos a la bendición de Cristo. Y aquí vemos en el versículo 19 al 21, vemos esto, cómo Pedro hace esto. Él dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Allí nosotros vemos el mensaje de la iglesia a un mundo perdido. Nosotros somos testigos, mis hermanos. Usted es un testigo, una testigo. Eso es lo que somos. Nosotros no somos simplemente un club donde nos encerramos y vivimos nuestras vidas cristianas encerradas. Y simplemente nosotros, yo vivo mi vida cristiana, voy al trabajo, yo tengo mi vida secular y tengo mi vida cristiana aparte, ¿verdad? No, ese no somos nosotros. Nosotros vivimos para Cristo siempre. Somos sus siervos, sus testigos, ¿verdad? Y donde quiera que nosotros vayamos, el Dios nos da oportunidades para nosotros poder bendecir personas, orar por ellas, pedir la bendición de Dios sobre ellas y después predicarles, apuntar a Cristo, apuntar a la persona de Cristo, apuntar a nuestros pecados, ¿verdad? Y apuntar a la bendición que viene de Cristo. Y esa bendición es que si nos arrepentimos, si nos convertimos a Él, si nos volteamos a Él en arrepentimiento, nuestros pecados serán borrados. Esa es la verdad del Evangelio, ¿verdad? Sí, habrá refrigerio en la presencia del Señor, ¿verdad? Y Él va a restaurar todas las cosas. O sea, eso es la fe. Nosotros creemos en un Cristo que vino, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, que murió la muerte que nosotros merecíamos, que resucitó de entre los muertos y que Dios lo ha glorificado en gloria, sentado a la diestra del Padre, y nosotros esperamos el momento en que Él regrese a restaurar todas las cosas. Ese es el Cristo en que nosotros creemos. Ese es el Cristo que la iglesia lleva en sus bocas, predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver tres diferentes respuestas, ¿verdad? Y estas tres respuestas las vemos comenzando en el capítulo 4. Y estas tres respuestas vienen rápidamente, vienen así. La respuesta número 1 que nosotros vemos, ¿verdad?, es la respuesta de la indignación, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados, dice el versículo 2, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, nosotros vamos a ver y vamos a experimentar, ¿verdad?, esa indignación de las personas.
Yo he estado sentado, yo estuve una vez sentado con unos tíos míos por parte de mi padre, sentados, ellos saben que yo soy cristiano, ellos dicen que ellos son cristianos, pero simplemente al yo compartir con ellos que nosotros sin Cristo estamos condenados al infierno, que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Ellos se pusieron indignados conmigo, bravos conmigo, ¿verdad? Bravos, al punto que yo creo que muchos de ellos dejaron de hablar conmigo. Yo no recibo saludos de ellos ni por Facebook ni por nada de eso, ¿verdad? Así que, pero eso es así. O sea, ¿vamos a ser fieles nosotros a predicar a Cristo o vamos a simplemente no decir nada para que la gente no se indigne con nosotros? ¿A quién le servimos? ¿A Cristo o a ellos? ¿Verdad? Número 1. Número 2, vamos a ver que personas sí se van a salvar. Miren cómo dice en el versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿Qué cosa, iglesia? ¿Qué bendición? Ustedes se imaginan que nosotros como iglesia llenos del Espíritu Santo predicamos el Evangelio de Cristo en todo lugar y que veamos personas que Cristo abre sus ojos y que se arrepientan y que vienen a creer en Él? Es una belleza, mis hermanos. Entonces tenemos eso. Sí, van a haber personas que se van a indignar, pero van a haber personas que van a creer y se van a arrepentir y van a seguir a Cristo. Y la tercera reacción, ¿verdad?, es la que más me gusta a mí, porque la tercera reacción tiene que ver con nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa en el corazón de nosotros, verdad?, cuando nosotros predicamos el Evangelio y recibimos estas diferentes reacciones de otras personas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Pedro? Pedro se abochorna. Pedro, no, más bien él coge coraje, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que él se levanta y él habla. Y él les dice aquí en el versículo 11, dice: este Jesús es la piedra desechada por nosotros los constructores, o sea, ustedes, los religiosos, ¿verdad? Pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mis hermanos, ¿usted cree esa verdad? Hermanas, ¿ustedes creen esa verdad? ¿Ustedes creen de que no hay ningún otro nombre en esta tierra, bajo el cielo, en el cual nosotros podamos ser salvos? Pedro lo cree. Ahora Pedro lo cree. Y esa es la reacción cuando nosotros predicamos el Evangelio llenos del Espíritu Santo. Nuestra propia fe va a crecer, mis hermanos. Déjenme decirle algo rápidamente antes de terminar. En vez de preocuparnos tantos por nuestra vida y lo que estamos pasando y nuestras circunstancias, y que tengo este problemita aquí y este problema acá, y pasamos nuestras vidas tanto llenos del yo. Si nosotros creyéramos a Cristo, llenos del Espíritu Santo, y nos dedicáramos a predicar el Evangelio a toda criatura, nosotros fuéramos llenados de fe de una manera que, aún estando con la espada en el cuello, vamos a decir: Cristo es la única salvación. Y es lo que vemos aquí con Pedro y Juan. Así que, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús que nos llene de fe y que nos dé esa palabra en nuestras bocas de poder predicar el Evangelio fielmente a toda criatura. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos llenes de fe en nuestros corazones. Señor, que nos llenes para que nosotros seamos fieles al igual que Pedro y apuntemos a Cristo, apuntemos al pecado del mundo y apuntemos a la salvación que solo viene a través de Cristo Jesús.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Los amo, hermanos, y los veo la próxima semana.